Hola, estudiantes del octavo grado. Soy Romina, la profe de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Y el día de hoy vamos a aprender sobre el test ELISA. A continuación veremos qué aspectos vamos a trabajar sobre este tema. Hablaremos del concepto de test ELISA, enfermedades que detecta, los tipos de test ELISA, tipos de muestras que se utilizan, el periodo de ventana del test ELISA, es decir, cuándo se realiza la prueba, la interpretación de los resultados, como así también la importancia de realizarse esta prueba. Los propósitos de este material educativo son explicar la técnica de test ELISA como método de detección del VIH, así como también mencionar la importancia del test ELISA para su detección temprana. Para iniciar la clase vamos a analizar la siguiente situación problemática. Luego de la visita al departamento de Paraguarí, Male vuelve a su casa y unos días después comienza a presentar algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Su madre la lleva a consultar al Hospital Distrital de Capiatá. Mientras esperaba su turno, las licenciadas realizaban charlas preventivas sobre diversas enfermedades como VIH, dengue, cólera. Entonces Male aprovecha y pregunta: ¿qué es el SIDA? ¿Cuáles son las enfermedades oportunistas? ¿Cuáles son las formas de prevención de las infecciones oportunistas? Para ayudar a Male a resolver sus cuestionamientos, vamos a avanzar con el desarrollo del contenido. Primeramente, vamos a hablar del concepto de test ELISA. El test ELISA es una técnica diseñada para la detección de antígenos o anticuerpos frente a bacterias o virus. Recordemos que los antígenos son algunas proteínas o algunos virus, bacterias que son extraños al organismo y estos estimulan a nuestro cuerpo a producir anticuerpos. ¿Qué vendrían a ser los anticuerpos? Son las proteínas, las sustancias que nuestro propio organismo produce para defendernos de los virus y bacterias que causan enfermedades, como es el caso del VIH. Seguidamente veremos cuáles son las enfermedades que detecta el test ELISA. Aquí en pantalla podemos ver que las enfermedades son VIH, cáncer en etapa temprana, hepatitis B y COVID-19. A continuación veremos los diferentes tipos de test ELISA. Vemos el test ELISA sándwich, que es la que utiliza dos anticuerpos ante la presencia de un antígeno. En la base del recipiente en el cual se va a realizar la prueba o el análisis, se coloca primeramente un tipo de anticuerpos, luego se coloca la muestra del paciente que tiene el antígeno y por encima se vuelve a colocar otro tipo de anticuerpo ya con una enzima específica. También existen otros tipos de test ELISA que se conocen como directos y analiza la producción de anticuerpos ante los antígenos, y los indirectos, que lo que hace es medir la concentración de los anticuerpos presentes en la muestra del paciente. Los tipos de muestras utilizados en el test ELISA son diferentes. Por ejemplo, vemos aquí en pantalla la muestra de sangre, la muestra de orina y la muestra de saliva, pero el que se utiliza para el VIH es necesariamente la muestra de sangre. Seguidamente hablaremos del periodo de ventana del test ELISA. ¿A qué nos referimos? El periodo de ventana es el tiempo en el cual es recomendable realizarse la prueba una vez que el paciente haya estado expuesto al virus. Actualmente la tasa de detección de ELISA de cuarta generación, la más actualizada, que detecta no solamente antígenos, sino también anticuerpos en la muestra de los pacientes, es del 95%, con una ventana de 2 a 4 semanas. Es decir, que el paciente que se haya expuesto al virus 2 a 4 semanas antes de la prueba es la que va a dar como resultado una probabilidad del 95%. Si esa prueba o ese periodo de ventana se extiende a 6 semanas, la probabilidad del resultado va a ser 100% seguro. A continuación veremos un aspecto muy importante del test ELISA: la interpretación de los resultados. Existen 4 probabilidades. Para poder comprender los posibles resultados debemos de saber que
las proteínas IgM y las proteínas IgG son anticuerpos que están relacionadas con la presencia del virus del VIH en nuestro organismo. Cuando las dos proteínas salen negativas, significa que no hay evidencia de una infección actual. Sin embargo, cuando la IgM sale positivo y la IgG negativo, significa que el paciente está infectado y está en una etapa en la que puede contagiar. Otros posibles resultados son cuando la proteína IgM da positivo y la proteína IgG da negativo. En este caso, el paciente se encuentra en una etapa intermedia de la enfermedad en la que el organismo está comenzando a generar anticuerpos para inmunizarse. Y la cuarta posible respuesta o resultado guarda relación con la proteína IgM que da como resultado negativo y la proteína IgG que da como resultado positivo. Existe una recuperación de la enfermedad y el paciente ya no está en periodo de contagio en este momento. ¿Cuál es la importancia de realizarse el test ELISA? Realizarse el test ELISA es bastante importante. ¿Por qué? Porque el diagnóstico temprano abre la puerta a un tratamiento oportuno, así como también el acceso a los servicios de prevención y atención temprana, evitando de este modo algunas complicaciones o algunas infecciones oportunas, como por ejemplo la tuberculosis, la neumonía u otras enfermedades que están asociadas con el VIH. Ahora llegó el momento de evaluar cuánto hemos aprendido y para ello tenemos algunas actividades que realizar. Marcamos con una X la respuesta correcta. El primer enunciado dice lo siguiente: es una técnica diseñada para la detección de antígenos o anticuerpos frente a bacterias o virus. Esta descripción corresponde al concepto de, y como opciones tenemos la opción A, test de COVID, opción B, test ELISA y la opción C, SIDA. En este caso, de acuerdo a lo que hemos trabajado ya en el desarrollo del contenido, nos estamos refiriendo al concepto de test ELISA. El siguiente enunciado: son proteínas extrañas para el organismo que estimulan la producción de anticuerpos. Esta descripción corresponde al concepto de, y nuevamente tenemos tres opciones. La opción A, agente patógeno, la opción B, anticuerpos y la opción C, antígenos. Por supuesto, estamos hablando de los antígenos. Seguidamente tenemos un tercer enunciado. El tipo de muestra que se requiere para la detección del VIH mediante test ELISA es, y tenemos las opciones A, orina, B, saliva, C, sangre. Como habíamos visto durante el desarrollo mediante la explicación, nos estamos refiriendo a la sangre como muestra necesaria para detectar el VIH. El cuarto y último enunciado dice lo siguiente: utiliza dos anticuerpos específicos contra un antígeno. Esta descripción corresponde a la opción A, test ELISA directo, la opción B, test ELISA sándwich y la opción C, test ELISA indirecto. Nos estamos refiriendo en este caso al test ELISA sándwich. De esta forma hemos culminado la parte de evaluación y para cerrar la clase del día de hoy vamos a realizar un breve resumen. Nuestro tema principal del día de hoy trata sobre el test ELISA, que es una prueba que sirve para diagnosticar diferentes enfermedades entre las que se encuentra el VIH. Existen diferentes tipos: el tipo sándwich, el tipo directo e indirecto. Las muestras que se requieren para realizar esta prueba son diferentes. Saliva, puede ser una muestra de orina o una muestra de sangre. En este caso, para el VIH sí o sí, una muestra de sangre. También existe un periodo de ventana, es decir, cuándo es recomendable realizar la prueba una vez que el paciente se haya expuesto al virus. También hablamos de posibles resultados, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de la presencia de los anticuerpos ligados al virus del VIH. Por último, mencionábamos la importancia de realizarse el test ELISA como un mecanismo de detección temprana del virus del VIH. De esta forma culminamos la clase del día de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos volveremos a encontrar en un próximo material educativo.